Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de química, estudiaremos los patrones de reactividad, enfocándonos en la reacción de desplazamiento simple. Una reacción de sustitución simple, también conocida como reacción de desplazamiento simple, es un tipo de reacción química en la que un elemento o grupo de elementos en un compuesto es sustituido por otro elemento o grupo. También son denominadas reacciones redox debido a la reacción de oxidación y reducción. De forma general, podemos ver cómo un elemento A desplaza o sustituye a otro elemento identificado como B. Se muestra la misma reacción, pero más llamativa visualmente. Sucede el mismo efecto. A saca a B, el elemento A que estaba libre, al desplazar a B, genera que B quede libre. Y trabajaremos con la ecuación que se muestra en pantalla. Bien, veamos qué características, utilizando precisamente la reacción que acabamos de mostrar. En estas reacciones hay un intercambio de especies. Generalmente, un metal desplaza a otro metal, aunque también es frecuente encontrar que el desplazamiento se hace entre un metal e hidrógeno. En la reacción que se muestra en pantalla, se observa que zinc desplazó al hidrógeno. En este tipo de reacciones es importante observar los cambios en los números de oxidación que se dan en los metales. Zinc, al estar libre, tiene una valencia o número de oxidación cero y al pasar a trabajar con el compuesto SO4, pasa a un estado con valencia más 2. Recordemos que SO4 trabaja con menos 2 y la sustancia en rojo trabaja con menos 2 sin deber estar trabajando con más 2 para mantener la sustancia balanceada. Por tal motivo podemos decir entonces que zinc perdió electrones. Como tercer punto importante en este tipo de reacciones, mencionaremos que siempre habrá una especie que se oxida y otra que se reduce. El proceso de oxidación se da cuando hay una pérdida de electrones. Analizaremos nuevamente lo que sucedió en la reacción. Zinc, que está aquí, solo pasó de una valencia cero, es decir, que tiene la misma cantidad de electrones y protones. Por eso nos da cero. Pasó de cero a trabajar a más 2. La única forma en que tenga más protones es que pierda electrones. Y como tenemos más 2 protones, perdió 2 electrones. Ok, entonces, una especie se oxida
y la otra especie se reducirá. Es decir, un elemento perderá electrones y el otro los ganará. El proceso en el que se ganan los electrones se llama reducción. El hidrógeno, que estaba unido al compuesto SO4, ganó electrones al pasar a estado libre. ¿Cómo es eso? Hidrógeno pasó de más 2 a cero. Más 2 nos indica que tenía, pues, menos electrones, por eso es que hay más protones. Y cuando gana esos electrones que había perdido, se da la operación más 2 menos 2, lo que hace que quede en estado cero. Ahí comprobamos entonces que hubo una ganancia de electrones y que en efecto se redujo el hidrógeno. Parece un poco confuso, pero una vez que logremos identificar, siguiendo paso a paso el cálculo de las valencias, será de suma facilidad el poder determinar qué sustancia se oxida y qué sustancia se reduce. Es importante también mencionar que la misma cantidad de electrones que gana una especie los gana debido a que la otra especie los perdió. Debe de ser un orden que mantenga la reacción balanceada. Es decir, si un elemento perdió 3 electrones, el que lo sustituyó ganará esos 3 electrones y así sucesivamente. Aquí se puede interpretar que los electrones que perdió el hidrógeno fueron ganados por el zinc. Veamos la siguiente característica. Las reacciones entre un metal y un no metal implican la transferencia de electrones del metal al no metal, formando enlaces iónicos. Veamos nuestro siguiente ejemplo. Aparece en pantalla otra reacción química y podemos observar que algunos elementos ya muestran sus valencias o números de oxidación con los que están trabajando. Observemos, el zinc estaba en estado libre con valencia cero. Cuando el zinc desplaza al cobre, ese termina con más 2. Es decir, que perdió 2 electrones. Se recomienda, si nos cuesta trabajo identificar cómo es que pierde o cómo es que gana, escribir en una hoja el elemento en estado cero. Ahí identificaremos cuántos electrones y cuántos protones tiene. Y de ahí podemos ir agregando o quitando electrones para ver qué le sucede para terminar con la valencia que nos interesa. En este caso, zinc, si tengo la misma cantidad de electrones y protones, para que quede positivo significa que hay más protones que electrones. Veamos qué más podemos analizar de esta reacción. Cobre trabaja con valencia más 2 y observamos que cuando es desplazada
termina con valencia cero, haciendo que se ganen los dos electrones que acaba de perder el zinc. ¿Qué más es importante en esta reacción? El grupo SO4 trabajará siempre con -2. Prácticamente esto forza a que el zinc utilice o gane los electrones que perdió el cobre. Entonces podemos decir que el zinc perdió electrones y por lo tanto se oxida. El cobre ganó electrones y por lo tanto se reduce. Tal y como lo mencioné, nos conviene escribir cuántos electrones tiene cada elemento y cuántos protones. Entonces, si el zinc debe tener 30 electrones para estar balanceado, al perder 2 electrones, tendremos -28 su carga eléctrica negativa más 30 de su carga eléctrica positiva, generando que termine con +2, que se está señalando en la pantalla. De forma similar, podemos hacer lo mismo para el cobre. El cobre debe tener 29 electrones. Entonces pasa de +2 a 0. Y la única forma de que pase de +2 a 0 es que le agreguemos 2 electrones. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, lo que forzará a tener +2 menos 2, haciendo que trabaje con 0. Su valencia. La invitación a realizarlo paso a paso y apoyarse de una hoja para hacer los cálculos. Si esto es confuso, es siempre buena la ayuda visual. Podemos ver también abajo en la pantalla una tabla que me muestra cómo se oxidan y cómo se reducen las sustancias. Entonces, tal y como aparece en pantalla, podemos observar que el zinc se oxida y el cobre se reduce. Con esto terminamos nuestra clase y se propone identificar cada una de las valencias con las que trabaja cada sustancia y cada elemento de las siguientes reacciones. Una vez que hayamos identificado sus valencias, deberemos determinar si los elementos se oxidan o se reducen. Con esto terminamos. No olvide darle like y suscribirse al canal. Gracias, hasta luego.